Gloria a Dios. Hay poder en Cristo nuestro Señor. Amén. Sí, santo ya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Acomódense. Alabado sea el nombre de Jehová. Siéntanse como en su casa. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Quiero darle gracias a Jehová nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como también al poder del Santo Espíritu Consolador, porque nos concede una vez más el poder gozarlo y regocijarlo. Gloria a Dios. Me gozo en gran manera porque Dios nos ha permitido en este día, dedicar este día para la gloria de Cristo nuestro Señor. Que la Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Los que confiamos en Jehová nuestro Dios somos como el monte de Sión, que no los movemos y permanecemos para siempre. Gloria a Cristo nuestro Señor. Amén. Romanos dice que todos los que confían en Cristo Jesús, todas las cosas le salen a bien. Amén. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Y estamos culminando con gran victoria en Cristo nuestro Señor. Amén. Porque ha sido de gran victoria este día. Aleluya. Gloria a Cristo nuestro Señor. Quiero darle gracias a Jehová mi Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al poder del Santo Espíritu, el gran Consolador, a mis hermanos que me conceden este honroso y bendecido privilegio de poder compartir la palabra. Yo sé que Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Amén. Y es una realidad, hermanos. Sin Cristo Jesús el hombre es nada. Y me gozo en gran manera porque Jesucristo dijo: gracias te doy, Padre, porque le has escondido esta sabiduría y se la has revelado a estos pequeñitos. Sí, Padre, porque así te agradó. Corintio, el apóstol Pablo dice que hay dos sabidurías. Está la sabiduría espiritual y la sabiduría terrenal. La terrenal pertenece al hombre y la espiritual pertenece a Jehová nuestro Dios. Y a Él, quien quiere, se la revela. Y gracias a Cristo que nos ha revelado esta sabiduría, pues no es don del hombre, es don de Cristo nuestro Señor. Y en esta tarde vamos a hablar un poco de lo que es con relación al bautismo. Siempre hemos tocado estos temas, pues siempre hemos tocado los temas y muchos temas, muchos mensajes despiertan en nuestras vidas el cómo tenemos que alabar y glorificar o prepararlo para ese encuentro glorioso con Cristo nuestro Señor. Voy a hablar en el libro de Mateos. Voy a tocar muchos puntos, ya que traigo un pergamino, una agenda, que es como un pergamino los textos que traigo, alabado. Esto del bautismo es muy extenso, es muy extenso, pero con la ayuda de Cristo todo lo podemos. En el libro de Mateos, en el capítulo 12 y verso 50, dice así: de un bautismo he de ser bautizado. 12:50, Lucas 12:50. Lucas 12:50. ¿Y qué dice? Y cómo me angustio hasta que se cumpla. En la Biblia encontramos, pues he podido encontrar, hermanos,
incluyendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo de que encomendó Cristo, con ese he podido encontrar a 3 bautismos. ¿De qué forma? ¿Cómo y de qué manera nosotros tenemos que ser bautizados? Ahora en día hay muchas formas de bautizar, hasta cómo bautizar también. Hay formas de bautizar y cómo bautizar. Pero en la Biblia encontramos cómo el hombre en el antiguo, cuando Cristo nuestro Señor los enseñaron, los discípulos los enseñaron al principio de Cristo nuestro Señor, cómo bautizaban a aquellos hombres. El primer bautismo encontramos de Juan el Bautista, de Juan el Bautista. Gloria a Dios. Pero en el libro, ahí en el libro de Lucas 12:50, si alguien lo tiene, vamos a si hay alguna inquietud, pues la pueden hablar. Dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y ¿cómo? Mi angustio hasta que se cumpla. De un bautismo tengo que ser bautizado, y como mi angustio hasta que se cumpla. Y esto, hermano, lo hablaba nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hablaba nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros no somos bautizados, pues los angustiamos para obtener este requisito y este mandamiento que se cumpla en nuestras vidas, el ser bautizado. Pero ¿para qué yo me voy a bautizar? ¿Y por qué me voy a bautizar? ¿Y cómo me voy a bautizar? Esa es la situación. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Son inquietudes que tal vez a nosotros no los explican en el principio. Principalmente cuando los bautizan, cuando estamos tiernitos, pues no nos piden ningún parecer, ni cómo quieres que te bautice, ni para qué te vas a bautizar y cómo te vas a bautizar. Porque cuando estamos pequeñitos los bautizan y los echan agua en la cabeza, y ese es el bautismo. Se supone que es el bautismo. El bautismo es, hermanos, el bautismo es para lavamiento de pecado. Además, para el lavamiento de pecado, para purificación, es para ser miembros. Ahí tomamos la membresía. Ahí tomamos la membresía nosotros. Y desde el momento del bautismo nosotros tenemos ya acceso al altar. Ya podemos participar en los ministerios. Para eso, una parte es para eso. Ese momento usted ya tiene que diezmar, ya tiene que, se los enseñan, en parte se los enseña, ¿verdad? Que mientras usted no es bautizado, usted no puede participar en el ministerio. Usted no es tomado en cuenta para diezmar. Y en muchas ocasiones, por eso es que a muchas iglesias no les enseñan, sino que les preocupa que usted sea bautizado para que empiece su diezmo. Desde el momento que usted es bautizado, ya le dan una libreta, y allí ya usted tiene que escribir cuánto gana, y ya el porcentaje del diezmo ya tiene que, obligación, dar su diezmo. Pero no es para eso. ¿Y cómo ahora en día hay otra forma de bautizar? La comodidad. O sea, la comodidad los ha llevado a cometer grandes errores en los tiempos actuales, que hacen una piscina en una parte de la iglesia y ahí los embullen. No encuentro yo yo no encuentro en la Biblia ese bautismo. Eso sí no lo he encontrado en la Biblia, ese tipo de bautismo. Porque para comenzar lo dieron ejemplo Juan el Bautista. Lo primero que él llamaba al arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos.
Pero muchas veces nosotros ni los hemos arrepentido y no los hemos convertido y no estamos conscientes y tomamos las aguas. Y el bautismo es para una nueva creación en nosotros. Una nueva creación. Un nuevo proceso. Para comenzar el ministerio. Y ejemplo es este. Jesucristo se bautizó. ¿Y qué dice? Que desde el momento que Él se bautizó, comenzó ¿qué? Su ministerio. Ahora, quiere decir que desde el momento que usted se bautiza, comienza el ministerio. Ya está apto usted para predicar, ya está. Pero para esto tiene que, porque el bautismo es para conciencia, para tomar conciencia sobre el pecado. Es para eso el bautismo. El bautismo no lo va a perfeccionar. El bautismo no le va a quitar los defectos personales. El bautismo, a muchas personas, ya soy bautizado, pues me voy al mundo a pecar, toma, ya me bauticé. No es. El hecho, y es claro, que no porque ya los bautizamos no vamos a pecar. Siempre va a haber pecado en nosotros. Y siempre va a haber una necesidad de reconciliarnos con Cristo Jesús. Porque pecamos con oír, con hablar, con pensar, con ver. Hay muchas formas como nosotros podemos acarrear el pecado. ¿Verdad? O sea, eso el bautismo no le va a quitar todo eso. No le va a quitar, ya porque es bautizado, usted ya no va a pecar. Siempre va, pero ya con conciencia, con conocimiento. ¿Verdad? Ya nosotros, ya la Biblia dice, si tu corazón te reprende, mayor Dios que está en los cielos. Porque si yo ya con conocimiento cometo el pecado, que sé que voy a desagradar a Dios, la conciencia misma te está deteniendo. Lo está deteniendo a uno. No, esto es por el conocimiento, es pecado delante de nuestro Dios. Ahora, vamos a ver el libro de Mateo, cómo Juan el Bautista, él bautizaba. Libro de Mateo, en el capítulo 3. Y vamos a ver cuál es el verdadero bautismo. Pues todos los que son bautizados, pues se supone que todos están conscientes de su bautismo. ¿Verdad? Porque, pues, si fijamos, está el bautismo de Juan el Bautista, está el bautismo también de los de la fe en Jesús, y ellos todos están seguros de que están bautizados como manda la Biblia. Hay una alabanza que dice: soy bautizado como manda el Salvador, ¿verdad? Esa alabanza, como manda el Salvador, no como manda Pedro, no como manda Juan el Bautista, ¿verdad? Porque aún Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si yo le estoy obedeciendo al hombre, pues no estoy obedeciéndole a Cristo nuestro Señor. Juan el Bautista en el capítulo 3, gloria a Dios, dice, en el capítulo 3 y verso 11 dice: yo a la verdad, dice Juan el Bautista, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Es bien claro, la palabra de Dios es bien clara. Yo a la verdad os bautizo para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego. Ok, vamos a ver que después de este bautizo, muchos creyeron que ya estaban bien bautizados. En el libro de los Hechos encontramos a un varón, libro de los Hechos, gloria a Dios.
quiero que si no encuentran la palabra, yo quisiera más que entendieran, ¿verdad? Que entendieran bien la palabra de Dios. Y si ustedes no encuentran la palabra o no han entendido, me prefiero en una porción mantenerme 1 hora que media hora en toda la Biblia. Porque el propósito es estar consciente de lo que hemos hecho y de lo que van a hacer, ¿verdad? Porque no se trata, como dije, no se trata de bañar. No, eso no se trata de que nosotros estemos conscientes lo que vamos. Porque el bautismo, dice, es para lavamiento de pecado. Remisión de pecado. Dice, en el capítulo 18 y verso 24 dice, llegó entonces a Efesio un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón que elocuente, oiga, y solamente había sido bautizado en el bautismo de Juan. Dice, Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente en lo concerniente al Señor, aunque solamente que... ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? Amén. Amén. Ok, quiero que vayan conmigo. Dice, diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo ¿de quién? De Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Este varón dice que era elocuente, poderoso en las escrituras. Hablaba con denuedo, con autoridad. Y la situación es que no había conocido el bautismo de Jesucristo. Había sido bautizado en el bautismo de Juan, ¿verdad? Pero estos varones, ¿qué es lo que hicieron? Le pusieron exactamente en el camino. O quiere decir que aquellos que no están bautizados conforme el mandamiento, conforme la palabra de nuestro Dios, no están en el camino, aunque sean elocuentes. Y este es el primer bautismo que encontramos en la Biblia. No de acuerdo conforme está establecido dentro de la Escritura. Dice que esto dice que así la Priscila lo pusieron más exactamente en el camino de Dios. Quiere decir que andaban todos un poco chuecos, por decirlo así. No, y sí tenían conocimiento. No, sí que tenía. El problema es que no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, sobre este varón. Y dice que era poderoso, elocuente en la Escritura. Ahora, hay la otra porción, es aquí mismo en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, donde cuando el apóstol Pablo, me van entendiendo, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro empieza él a hablarles de nuestro Señor Jesucristo en el primer discurso de Pedro, y cuando Pedro les dice a este Cristo que vosotros mataste, crucificaste, está en el libro de los Hechos, el libro de Hechos en el capítulo 1.
en el capítulo 2 y versículo 27 dice: al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ok. Pero aquí en el 18 dice: los samaritanos reciben el Espíritu cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en él. ¿En qué? En el nombre de Jesús. Creo que van conmigo, ¿verdad? ¿Están leyendo? Solo habían sido bautizados, dice, en el nombre de Jesús. O sea que aquellos varones en el discurso de Pedro no recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron en el nombre de Jesús. Porque aquí claramente les dice que ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Cuando los de Samaria dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen. Luego en el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido. Y estos varones ya eran bautizados. Estos de Samaria, este grupo, ya eran bautizados, pero no recibieron el Espíritu Santo en su bautismo. Ya son dos bautismos los que encuentro en la Biblia, los cuales no está de acuerdo. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, en el libro de los Hechos, gloria a Cristo Jesús y a su nombre. Gloria. El libro de Mateo, perdón. Ya vemos allí que aquel varón, aquel elocuente, tuvieron que orar por él para que recibiera el poder del Espíritu Santo, y le pusieron más exactamente en el camino del Evangelio de Cristo nuestro Señor. Mateo 3. En el mismo, vamos a volver ahí mismo para confirmar el bautismo de Jesús. Este es lo que habla allá en el libro de Lucas 12:50, donde dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciéndole, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado.
Si Jesucristo estaba en la tierra, porque era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito. ¿Ya? La Biblia ya dice que son, en el libro en las cartas pequeñas de Judas, dice que, o Juan, dice que tres son los que dan testimonio en el cielo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Aquí Jesucristo dice que cuando Él subió, salió del Jordán, esa es la forma de cómo una persona, cómo nosotros tenemos, habla la Biblia de que todos nuestros pecados será echado en lo profundo de la mar. Y cuando habla de esta manera es porque es un río corrido. Porque si es una piscina, ahí va a quedar estancada. Yo en la Biblia no he visto que algunos apóstoles hayan bautizado la iglesia primitiva en una tina, en una piscina. Siempre buscaban los ríos para que se cumpla la palabra de nuestro Dios, porque Cristo los ha venido a enseñarlos, los enseñó el camino verdadero, los sirvió como ejemplo y tenemos que seguir el ejemplo de Cristo nuestro Señor. Y aquí la Biblia habla de que cuando Jesús salió del agua, y no porque era necesario que bautizarse él era ya había sido circuncidado por la ley, él ya había sido presentado a los 8 días en la sinagoga. Cristo ya había cumplido como los mandamientos de Moisés en el pueblo de Israel. A los 8 días lo llevaron, lo presentaron, lo circuncidaron, y como todo ciudadano israelita andaba libremente. Pero aquí ya era otro proceso a través de la gracia de nuestro Dios, que Él estaba enseñándolos. Y Jehová dice que vio, Jesucristo estaba en el agua. Venía el Espíritu en una forma de palabra. No que era una forma. Y dice que se detuvo en la cabeza de él. Oyó una voz en el cielo, Juan el Bautista lo declara, y él lo escuchó, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. En otras porciones dice: a él oí. Ahora bien, aquí Jesucristo estaba cumpliendo el mandamiento de Jehová nuestro Dios. Cuando vemos en el libro, ahora vamos a entrar en el libro de los Hechos, en el libro de Mateo 28, donde Jesucristo dice toda potestad. Él ya había resucitado. Él ya había resucitado. Y se le presentó a los discípulos y fue una ordenanza, un mandamiento que ellos recibieron. Que Pedro se haya equivocado y les dijo a aquellos israelitas: bautícese en el nombre de Jesús para arrepentimiento de pecado, para perdón de pecados. La Biblia es un misterio. La Biblia es un misterio. Y por eso que se le llama misterio, y a quien Él quiere se lo revela. Esto no es don del hombre, esto es don de Cristo nuestro Señor. Gloria sea a Cristo nuestro Señor. Ok. El libro de Mateos 28. Gloria a su nombre. Gloria. Alabado sea Cristo nuestro Señor. Ok. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se apareció y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos
a todas las naciones. ¿Qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre. Hay una coma. Jesucristo dijo, ni una coma, ni una tilde, ni una tilde, ni una coma pasará sin que no pase esta palabra. Quiere decir que cada letra, cada punto, cada coma, todo lo que hay aquí es bien importante para nosotros los cristianos. Es muy importante, un punto, una coma, todo es bien importante. Porque dice, bautizándolos en el nombre del Padre. En el nombre del Padre hay una coma. Y, ese y del Hijo hay otra coma. Y del Espíritu Santo. Yo estuviera de acuerdo que los bauticemos y dijera, bautizándolos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero habló Jesucristo en el nombre. Él pidió los nombres. Él pidió los nombres. Todos nosotros tenemos un nombre. Y esto que somos terrenales, no digamos ya lo espiritual, más ordenado. Porque a través del nombre usted es registrado en una alcaldía. A través del nombre usted es conocido en la sociedad, en el mundo. A través de un nombre usted, imagínese si todos no tuviéramos nombre y todos los conociéramos como señores, y todos los conociéramos como padres, y todos los conociéramos como hijos. ¿Cómo poderlos identificar a cada persona? ¿Cómo poder identificar a cada persona? ¿Y cómo poder definir a aquella persona? Si nadie tuviera un nombre. Es que es bien difícil. Una medicina tiene nombre. La policía cuando comete una infracción, lo primero que le dice es, dame tu documento. Ahí, dame tu documento, ahí aparece el nombre. Y lo registran en la computadora y allí ven que es el nombre correcto, el de uno. Y allí ven si ha cometido una infracción. Ahora, si nadie tuviera un nombre, ¿cómo poder ser registrado? No se identifica. No se puede identificar un delincuente con una persona que anda correctamente en las calles, dentro de la sociedad. No pueden identificar. Aquí Jesucristo pidió una identificación. Dice en el nombre. Allá dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. No de dos. No de dos, de uno. Es cierto que a mí me bautizaron pequeño cuando estaba niño, yo ni me acuerdo. Pero el bautismo es, Juan les decía, arrepentidos, convertidos. Cuando una persona llega al Evangelio, ¿qué? Arrepentido, ¿verdad? Arrepentido. Llega arrepentido. Y conforme está congregándose, conforme va creciendo, se va convirtiendo al Evangelio, porque es un proceso, el arrepentimiento con la conversión. Y se convierte a través de la Escritura, a través de escudriñar las Escrituras. Siempre lo he dicho, el principio de la sabiduría es el temor hacia Jehová nuestro Dios. Pero ¿cómo va a conocer el temor hacia ese Dios? A través de las Escrituras. Allí conocemos lo que Dios ha hecho, hermano, de toda la historia, desde el inicio del mundo. Conocemos el historial, ¿verdad? Ahora conocemos a aquellos varones que fueron fieles y cómo recibieron grandes recompensas de parte de Dios. Y aquellas personas que también entraron en desobediencia y cómo fueron castigados, nosotros vemos con las Sagradas Escrituras. Dice que es útil esta palabra para enseñar, para redarguir y para corregir, a fin de que el hombre no se pierda. Para esto. Entonces, conforme esto, usted llega tiernito, llega recién arrepentido, ¿verdad?
Lo llaman a un arrepentimiento y haga arrepentido. Ahora, el bautismo, hermano, no. Muchos dicen que en el bautismo, ¿sí tienen algo? Dicen que en el bautismo nosotros somos sellados. En el bautismo no recibimos ningún sello. ¿Y es tu nombre? Gloria. En el bautismo no recibimos ningún sello. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nomás los limpia el pecado. Cuando los bautizamos, nomás los limpia, dice, de los pecados antiguos. De los cuales nos estamos arrepintiendo. Eso es lo que hace. Allí es donde nace, cuando usted se bautiza, es donde nace la nueva criatura. Lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo. Un nuevo Nacimiento. Una nueva persona. Remisión de pecados. Usted no va a crecer en tamaño, pero en conocimiento, porque cuando nosotros venimos al Evangelio, nosotros no traemos ningún conocimiento de nuestro Dios, ni de sus mandamientos, ni de sus leyes, ni de sus estatutos. Pero cuando venimos y empezamos a congregarlo y comenzamos a recibir enseñanza, a recibir doctrina, a recibir la palabra de nuestro Dios, a escudriñar por nuestros propios medios, empieza nosotros a conocer a nuestro Dios, y allí es donde comenzamos el proceso de convertimiento, de convertirse. Cuando usted ya está convertido, porque el problema es que esto es lo que hacía en el tiempo de Juan el Bautismo, de Juan el Bautista, que dice que muchos saduceos y fariseos eran bajados al río Jordán y decían en sus mentes, solamente iban a ser bautizados, pero ellos iban a continuar con la vida antigua que llevaban. ¿Y qué les dijo Juan el Bautista? Los trató de esa manera. ¿Quién les ha enseñado a huir de la vida venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y después, bueno, o sea que es un proceso. Primero es el fruto digno de arrepentimiento y después a las aguas. Pero muchas veces, no voy a entrar en una situación muy crítica, pero muchas iglesias cometen este error. Hoy aceptan, mañana lo bautizan. Y aquella persona no tiene ningún conocimiento, ningún temor, no es convertido. Lo que hace es volver de nuevo al mismo paganismo, hablando así la realidad, al mismo paganismo, la misma persona. Por eso que vemos tantas personas creyentes con la misma personalidad fuera. Con la misma personalidad, no hay ninguna diferencia. No ha dejado nada, no ha cambiado nada. Por eso es que vemos en tantas iglesias personas que han creído, pero no se han convertido. Llevan una doble vida, una doble personalidad. Cavilan entre dos pensamientos. Y no se trata de eso. Se trata de que haya cambio. Porque yo ya soy cristiano. Y dice la gente, y dicen que es cristiano o es cristiana. Uno se le echa de ver. No hay ningún cambio en ella. Pero cuando hay cambios en uno, la gente está en la expectativa y dice, miren cómo ha cambiado el hermano. Hoy sí sé que ha cambiado. Ya no es el mismo de antes. ¿Y sabe qué dicen? Yo cuando yo sea evangélico, yo voy a ser como él. Yo voy a ser como él. Así voy a ser. Pero cuando ven esos cambios no realizados en aquellas personas, yo para ser como ese no soy nada. No me estoy aquí. Si lo mismo ando haciendo, lo mismo que antes. No, es para una nueva vida. Esa es la situación. El objetivo es que haya ese cambio. Yo sé que cuando nosotros llegamos al Evangelio, nos deseamos bautizarlo, porque en mí pasó. Yo deseaba bautizarme y les decía, bautícenme.
Y muchos toman la porción de Felipe y el eunuco. ¿Pero quién era el eunuco? El etíope. El etíope. Que dice que iba leyendo aquel párrafo y dice que venía de Jerusalén de adorar a Dios. Y iba y el Espíritu llamó a Felipe y le dijo, intersecta ese carro, le dijo. Se apareó el carro y aquel eunuco era conocedor de la palabra de Dios. Dice que iba leyendo aquel párrafo donde dice en Isaías, como mudo fue llevado al matadero y así no se le hizo justicia, y iba leyendo ese párrafo. Y le dice, Felipe le dice, ¿y entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y lo hizo subir al carruaje y empieza a leer, a hablarle de Cristo Jesús. Y le dice el eunuco, ¿está hablando de él o de alguna otra persona? Y Felipe le comienza a hablar de Cristo nuestro Señor, que él fue el cual fue llevado al matadero. Aquel hombre creyó y se convirtió. Y le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees. Iba pasando un río y allí fue bautizado. Otro ejemplo, un río, allí fue bautizado. Todos tus pecados serán echados en lo profundo de la mar. Pero ahora en día, el modernismo, es que el problema es que el pecado está llegando como Sodoma y Gomorra. Y una persona venimos con miles de mañas, de defectos endemoniados de allá afuera. Es difícil que de la noche a la mañana haya cambios en nuestra vida. Si el cambio lo vamos a obtener a través del conocimiento, es difícil. Y si el siguiente día lo bautizan a los 15 días, solamente por querer diezmo, solamente porque participe, no se trata de... Ahora, cuando usted es bautizado, allí comienza una nueva lucha. Jesucristo dice que después que fue bautizado, ¿qué pasó? Dice que fue llevado ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Ayunó. Y él pudo resistir a la tentación. Él pudo resistir. O sea que cuando usted se bautice, si hoy tiene problemas, si hoy tiene dificultades, si hoy se le hacen problemas grandes, cuando se bautice, ya no van a ser problemas, va a ser una lucha. Va a ser una lucha terrible. Y lo que el enemigo procura es que nosotros quedemos avergonzados. Que lo que hemos hecho, que queda como que no sirve. Ese es el objetivo del enemigo. Tenemos un enemigo. Si a Cristo le digo, si postrado a mí, me adorares, todo esto te daré. Lo tentó 3 veces. Por eso es que hay tantos pastores que no son convertidos, tantos evangelistas, tantos predicadores que no son convertidos. Y que el diablo les ofrece una platilla y ahí van, un carro nuevo del año y ahí van tras él. Desprecian cambian el evangelio de Dios por la gloria. Y bien se echa de ver cuando un predicador anda chueco, que solo anda hablando de prosperidad. Pues habla de prosperidad porque el diablo ya lo hizo prosperar. Por eso es que se mete en la cabeza del evangelio de prosperidad. Jesucristo, él dijo, las horas tienen nido, las horas tienen guarida, las aves nidos, el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. Imagínese usted si que no, yo sabía que no, yo sé que no tenía que ser así, porque ya estaba establecido. Pero imagínese usted que Jesucristo hubiera aceptado la propuesta, el ministerio de él. O sea, usted representa a Jesucristo. Todos nosotros representamos a Jesucristo. Y si él tuvo todas esas tentaciones, todas esas pruebas, también usted las va a tener. Y peores todavía. ¿Sí? Yo he conocido muchos predicadores, muchos evangelistas, pastores, que se han desviado del camino. Han creído, pero no se han convertido. Y lo que hacen es
ver la ganancia en la obra de Dios. Y se dedican a la ganancia. Aquí dice, bautízalos en el nombre del Padre. Hay una coma. Y en el nombre del Hijo. Y en el nombre del Espíritu Santo. Es que es clara, la Biblia es clara. Cuando usted lo bautiza, como fui bautizado, como manda el Salvador, el ministro dice, como siervo de Dios. ¿Verdad? Siervo o ministro. Ministro del santo tabernáculo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te bautizo en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo y en el nombre del poder del Espíritu Santo, el Consolador. Y lo sumerge. Allí automáticamente usted está siendo sepultada al pecado. Está sepultando todos sus pecados. El hombre, la mujer antigua, y resucita para la gloria de Cristo. Una nueva criatura para la gloria de Cristo Jesús. De allí, de ese momento depende de uno si uno quiere mantener las vestiduras blancas, porque ese momento Dios la está vistiendo de gala. Jesucristo en ese momento la está vistiendo de púrpura blanco. Allí la está recibiendo usted la purificación. Eso es lo que dice allá Jeremías, dice que aunque te laves con lejía, aunque montones jabón sobre tu cuerpo, la mancha del pecado no te sale. Pero dice en el libro de Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tu pecado fuere como la grana, como la nieve serán blanquecidas. Si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Allí usted recibe la vestidura sacerdotal, la persona angelical. De allí todo esto quedó abolido. Ya tus pecados ya fueron perdonados. Todo fue echado en lo profundo de la mar. De aquí para acá, ahí depende de Dios, depende de nosotros. De allí, de ese momento, depende de nosotros si queremos mantenerlos en el camino, queremos mantenerlos con esa limpieza, porque sí se va a ensuciar. Pero nuevamente usted dice, en la Biblia dice que si habemos pecado, pues tenemos un abogado para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo que si usted reconoce que ha ofendido, pues hablo personal, si yo creo que algo he hecho y he ofendido a nuestro Dios, lo que hago es humillarme y pedirle perdón en el nombre de Cristo nuestro Señor, a Jehová mi Dios, por esto que he cometido. Ese pecado, porque en ese momento usted, estaba leyendo una porción en la Biblia que dice que nosotros, Jesucristo habló unas palabras y dice que cuando Él resucitó, dice que Él es el templo. Entonces cuando nosotros resucitamos, nuestro ser se convierte en el templo del Espíritu Santo. Ya está limpio usted, su corazón, sus pecados fueron perdonados, ya no es inculpado de pecado. Viene el Espíritu Santo y lo llena y mora en su corazón. Ya se convierte usted en el templo y morada del Espíritu Santo. Ya una persona nueva, una persona purificada. De allí para allá, de allí comienza una nueva vida en Cristo Jesús. El libro de vamos a ver el libro de Efesios. Gloria a Dios. Es su nombre. Gloria. Dice Efesios. Gloria a Cristo nuestro Señor. Dice el libro de Efesios. En el capítulo 4. Un
cuerpo, un espíritu. Como fuiste también, Llamado. ¿qué? Fuiste llamado. Llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, y por todos, y en todo. Miren, un cuerpo, una fe, un bautismo. ¿Lo encontraron? Amén, aleluya, gloria a Cristo. 400, ¿no? Efesios 400. 4, 5, Sí. 4, 4. Un Dios y Padre. Allá dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y como mi angustia hasta que se cumpla. Aquí dice una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Aquí se está cumpliendo. También en una misma esperanza de nuestra vocación, aquello donde dice un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y Amén. por todo. Alabado sea Cristo nuestro Señor. Ahora bien, el libro de Pedro. El bautismo. Libro de Pedro, capítulo 3 y versículo 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Pedro 3:21. Amén. Gloria, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:21. Ujú. Y después ya luego aquí el bautismo que corresponde A esto. a esto ahora de no llevan a esto que incluye El bautismo que corresponde a este ahora no salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. No quita la inmundicia. Si yo soy enojado, si yo soy celoso, oiga, si yo soy celoso, si yo en el mundo fui celoso, si yo fui celoso, si yo fui borracho, si yo fui ladrón, si yo fui maldiciente, si yo anduve en la inmundicia, en el paganismo por cubrirlo todo, dice, no quita. Lo limpió, pero no le va a quitar los defectos personales. Usted va a seguir siendo, si no controla, va a seguir siendo un celoso, un odioso, un chismoso, una chismosa. Va a seguir siendo la misma persona. El bautismo no la va a mantener, no le va a cambiar no le va a cambiar su forma de ser. No. De ahí va a empezar la lucha. Ahora, ahí comienza el trabajo, comienza nuestro trabajo. Si yo era allá, aquí ya no. Si yo era allá, si yo era esto allá, si yo era mujeriego allá, aquí en el Evangelio ya no. Si yo allá, aquí en el Evangelio ya no. Eso es el cambio. Pero lo va a obtener a través del Ya conocimiento. todo lo que sabemos que Amén. es contra Dios lo podemos Amén. como ir practicando. Ya no practicarlo. Ya no hacer aquello que yo hacía allá. Aquí ya no lo voy a hacer. Me gustaba bailar. Por eso es que hay doctrinas. Si me gustaba el baile, si me gustaba tantas cosas, la marihuana. Porque es muy feo que un hermano ya en el Evangelio donde con el gran purote. Eso no es. Imagínate usted. Y he visto muchos hermanos que hermanos ya en el Evangelio y ya no convertidos, sino que creídos.
Se han visto con los grandes purotes para salir de la iglesia. O sea, no han cambiado de una religión. Se han vuelto de una religión, se han pasado a otra religión. Porque la religión, o sea, la religión uno la hace. En el evangelio hay muchos religiosos. En el evangelio hay miles de religiosos. Porque yo me acuerdo que cuando yo iba a misa, a la esquina estaba la cantina, llegaba y me tomaba, andaba la castilla de cigarro, eran saliendo a fumar, marihuana, cigarro. Ya, ese era un religioso en potencia. Y muchos cristianos no convertidos viven una religiosidad dentro del evangelio de Cristo nuestro Señor. Si tan solo Jesucristo dijo, si tan solo ver una mujer para el hombre y codiciarla, ya está pecando. Imagínese usted. Con solo ver aquello y lo deseó, ya está. Ya pecó. Ya está cometiendo adulterio. Tanto así. Dijo un hermano, pues como dice, si yo la vuelvo a ver, dice, porque si la Biblia dice, si la vuelves a ver, ¿verdad? Entonces le pega una sola mirada y hasta que se esconda, hasta que despierta. Y se ha podido ver un pastor en El Salvador donde dijo, hay hermanos, hablando de esto, dijo, hay hermanos que lo ven, dice, entrar con la amante en los hoteles, dice. Ahí dicen el hermano, allá iba con tal fulana, con tal hermana al hotel. Y dijo, por causa de ustedes he blasfemado el evangelio. Y es la realidad. Dijo, no pueden agacharle la cabeza para que nadie les vea con quiénes van. Dijo, es el consejo que dan actualmente los pastores. Y aquí dice, eso no lo va a quitar el bautismo, sino con una buena conciencia. Es la conciencia. Ahí donde dice, si tu corazón te reprende, mayor es Dios que está en los cielos. Y si lo haces, pues tenemos un abogado para con Dios. ¿Ya? Porque hay una porción donde dice que no hay pecado que se comete no con la carne. Es un pecado. Si usted ve, lo pecó, pero no con la carne, no con su carne. No fue como el caso de la fornicación. ¿Verdad? Que hay un contacto entre dos parejas, entre una pareja. Hay un contacto. Hay pecado que no es a través de un contacto, sino a través con oír, con hablar, con pensar. Ese es un pecado que no lo está ejecutando con su cuerpo entre una pareja. ¿Verdad? Pero eso Dios lo perdona. Dios es grande en misericordia, pero no nos vamos a entre más temor tenga, entre más se cuide, es mucho más bien para nosotros. Porque recibimos mayor galardón. El libro de los Romanos. Gloria a Cristo, aleluya. Y como les dije, esto es extenso, pero yo quiero que no quiero aburrirlo. Gloria a Dios. Porque al hablar de esto, es hablar de pecado y no good, dijo como el gabacho, no good. Libro de los Romanos. Gloria a Cristo Jesús. En el 6:3. O sea, esta es una concientización para el bautismo. 6:3. O no sabéis, dice. O no sabéis. Va desde el 1. ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. En su muerte. Ahora, ¿cómo vamos a ser bautizados? Sumergiéndolos en el río, en un río, como hacía Juan el Bautista. ¿De qué manera? Es a través de como Cristo lo mandó, mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para una vida nueva.
en Cristo nuestro Señor, para comenzar a hablar de su grandeza. Ahí es donde recibe. Ya no hay necesidad de orar por usted para que reciba el don del Espíritu Santo, porque allí fue invocado. Allá Jeremías dice: fueron oídas tus palabras y yo me las comí, y me fue de gozo y en alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Crónicas dice: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, orare, se arrepintiere, yo iré de los cielos. Pero si no ha sido invocado el nombre de Jehová, si no han sido invocados los nombres, dígame usted, si mi pueblo en el cual es invocado mi nombre, orare, se arrepintiere, yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Jehová mi Dios le bendiga. Amén. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Voy a hacer pasar a mi hermano. Alabado sea Jehová nuestro Dios, que envió por finalizar este precioso y bendecido servicio. La gloria sea para Cristo nuestro Señor. Jehová mi Dios le bendiga. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Gloria a Cristo nuestro Señor. Me gozo en gran manera. Yo sé, hermanos, que la Biblia dice que el que dice que no peque, el tal es mentiroso. El tal es mentiroso, ¿verdad? Porque todos pecan. Todos. Pero depende del pecado. Ahorita, mire, nosotros nos hemos mantenido en la obra de nuestro Dios. ¡Qué precioso! ¿Verdad? Y aún con todo eso, ha entrado, ¿verdad? Ha entrado el enemigo en nuestra mente. No. Malos pensamientos. Imagínese usted si no nos mantuviéramos así. Ahí que Jehová mi Dios les bendiga. Voy a pasar a mi hermana, hermanos, que Jehová, para que dé por finalizar este precioso culto. Gloria a Cristo nuestro Señor. Y todo lo que respira. Amén. Grandes cosas ha hecho Jehová. Amén. Para Gloria a Dios. cada uno de nosotros. Sí, Señor. ¿Verdad? Porque hemos escuchado, amados hermanos, una hermosa enseñanza, ¿verdad? Que nos ha hablado de la diversidad de los hijos que pueden haber, ¿verdad? Sobre la tierra, en las cuales subsisten hasta hoy en día. Y es importante saber, ¿verdad? El paso que cada uno de nosotros va a dar, lo que va a pasar más adelante después de dar el paso del bautismo. Gloria a Dios. Porque realmente, amados hermanos, es grande el amor de Jehová nuestro Dios sobre cada uno de nosotros, para que, y esto va a seguir, ¿verdad? Esto no es todo, falta aún todavía que hablar. Gloria a Dios. Bendito sea el Rey, aleluya. Pero vamos a hacer despedidos de esta hermosa reunión, culto que hemos traído para la honra y la gloria de Dios. Hay poder en Cristo nuestro Señor. Sí, amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su mano y haya en ti paz. En la vida de nuestros hijos, como en la de los hijos de nuestros hijos. Paz sea en Cristo el Señor, y el ángel de Jehová acampe alrededor de todos los que le temen, y no se pierda de todo peligro. Y hasta mañana, si Cristo no ha venido y el pueblo dice, amén. Gloria a Dios.